Primero la patria. Atravesamos momentos complejos en el mundo y los problemas urgentes de nuestras sociedades requieren el desafío de llevar adelante acciones políticas responsables y audaces anteponiendo el interés nacional y las necesidades de las mayorías. Entendemos que hay transformaciones que hacen falta, lo que solo puede venir de la acción política y la participación popular que se exprese desde el Estado y la disputa institucional. Es la arena democrática la herramienta de los pueblos para avanzar en el camino de la justicia social. Sin embargo, hoy vuelve a estar amenazado. Las políticas aplicadas para dar respuesta a la pobreza, exclusión y desigualdad están lejos de ser efectivas y en los tiempos necesarios. La realidad social en las 4 últimas décadas ha empeorado dramáticamente para las mayorías. Sin embargo, pareciera que las herramientas políticas con las que enfrentamos a la exclusión y con las cuales se pretende y pretendió transformar la realidad no han sido suficientes para revertir la situación estructural de pobreza y que sea sustentable a largo plazo. Por eso es prioritario iniciar un debate que mire más allá de la coyuntura actual. Este debate no lo vemos como un intercambio superficial o que se agote en lo inmediato, sino como un proceso que puede incorporar las experiencias y visiones desde una perspectiva participativa y federal del conjunto de las militancias. Un proceso donde podamos debatir e intercambiar. Primero, sobre los caminos políticos que transitó el proyecto nacional para evaluar estos 20 años de cara a la sociedad, donde hubo logros que son necesarios resaltar y defender y falencias que necesitamos superar. En segundo lugar, tenemos que esbozar con la mayor precisión posible qué país queremos y soñamos para nosotros y para nuestros hijos y nietes, que incorpore con prioridad a los sectores sociales que viven en medio de las mayores necesidades y urgencias, que incorporemos las políticas para alcanzar la valoración social de la economía popular. Y en tercer término, tenemos que proyectar un camino para alcanzar esos sueños o acercarnos a ellos. ¿Qué sectores sociales son y serán el sujeto de cambio? ¿Cuáles son las herramientas políticas y sociales con las que transitaremos la próxima etapa? ¿Cuáles y quiénes son nuestras organizaciones hermanas? ¿Y cuáles los aliados estratégicos? ¿Cuál es el rol de nuestros movimientos, frentes y referentes? Pretendemos continuar el debate con este documento para dotarnos en los próximos meses de una visión colectiva para abordar los tiempos por venir. Algunos elementos de la situación global. Vivimos en un tiempo histórico de constantes y profundos cambios, veloces y que son abarcativos de múltiples planos de las actividades humanas, que influyen tanto en la relación entre los estados como en el qué hacer de la mayoría de las personas. Hay quienes hablan de una crisis civilizatoria y que Francisco lo define como una sola crisis social y ambiental. Se modifica el modo de producción, las finanzas, el rol del Estado, la cultura y las relaciones y vínculos sociales. En medio asistimos a un cambio de las correlaciones de fuerza en la economía global, con la emergencia de China en particular y el estancamiento y o declive de Estados Unidos. Son cambios, producto y consecuencia de la globalización neoliberal, cuyas características salientes han sido la reducción del estado de bienestar, la privatización de las empresas y bienes públicos, un modelo de producción concentrado a gran escala con altos niveles de productividad, extractivista y predador de la naturaleza y de pequeños y medianos productores. Tenemos disminución, relocalización y flexibilización de la fuerza de trabajo. Durante la pandemia se acentuó la necesidad de autoabastecimiento en diversas ramas de la producción. Vemos cierto retorno de políticas proteccionistas. A esta situación de intensa disputa comercial agravada por la pandemia, se sumó en 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania, cuyos efectos inmediatos han sido la suba de los precios de la energía y los alimentos. Se puede afirmar, más allá de la guerra en Ucrania, que marchamos a un conflicto más agudo y o prolongado entre este nuevo este-oeste, lo cual le confiere a esta etapa histórica características inéditas por la supremacía global, con China-Asia ocupando el centro económico, no el político ni el militar, y con consecuencias para todo el planeta. Hay además otras características de la reproducción y acumulación del capital que es relevante destacar. Por un lado, la alta concentración de riquezas que adquiere niveles inéditos. Habitamos en el mundo en el cual el 0,0003% de la humanidad poseen más riqueza que el 60% de la población global total.
Semejante brecha entre ricos y pobres no puede reducirse o eliminarse sin la intervención política del Estado. Por otro lado, asistimos a una pérdida de capacidad por parte de los estados de influir, controlar y disciplinar al capital. Muestra de ellas son la multiplicación de paraísos fiscales, la aparición repentina de los papeles de Panamá y Pandora. Dichas características se inscriben en el predominio del neoliberalismo que emerge extendidamente como consecuencia directa de la desaparición del socialismo real, el cual ejercía junto a las revoluciones del siglo XX de disciplinador del capital, que se vino a perder algo para no perderlo todo. Por ello, entre otras cosas, se edificaron los estados de bienestar y la consagración de derechos sociales que nuestro país realizó de forma extendida en el primer peronismo. Las derechas y el fascismo a nivel mundial. Es central poder abordar el fenómeno de las derechas, los discursos de odio y los personajes políticos outsiders, que vienen, supuestamente, por fuera de la política en su sentido tradicional y convocan a una parte mayoritaria de la población que tiene en sus espaldas una pésima situación económica, social y grandes niveles de frustración y desencanto respecto de la política. Donald Trump y Bolsonaro son dos de los ejemplos más sustantivos. Compartieron un manual para llegar a la presidencia en el cual todos sus dirigentes se autoproclaman outsiders y antisistemas. Pese a que ninguno dejó nunca de beneficiarse con el sistema, exacerban discursos que interpelan sobre la base del odio y la negatividad. Son homofóbicos, transodiantes y misóginos. Replican las leyes del heteropatriarcado y expresan que parte del problema actual es la ampliación de derechos. Durante la pandemia se mostraron antiestado y antivacunas, desplegando mediante fake news conceptos como el terraplanismo, que incluye teorías conspirativas respecto del funcionamiento del mundo y hasta de la forma del planeta. Con ideas precisas, concretas y simples, interpelan a un electorado amplísimo. La reducción de impuestos, achicar los estados y el estado que prefiguran plagado de ñoquis y planeros para dejar que la anarquía del mercado gobierne. Complementan esto con discursos antimovilizados y de mano dura en un contexto de crisis social que siempre agita discursos radicalizados y afectivizados. En su base se encuentran jóvenes de diferentes escalas sociales, alejadas de los partidos políticos tradicionales, hartes de las disfunciones del sistema. Sus discursos hacen pie en la falta de respuesta a las demandas concretas, relacionadas con la posibilidad de un proyecto de vida y en la ruptura de la lógica de ascenso social que parece no existir. El modelo Trump-Bolsonaro puede verse también en Kast, en Chile, y en Milei, en Argentina. En el caso de Milei se verifican los elementos del discurso de odio amplificado por los medios de comunicación y que encuentra su base real en la falta del frente de todes para dar respuesta a los problemas que afectan a las mayorías, incluyendo en sus filas a una parte de las juventudes de diferentes sectores sociales, que sienten la interpelación del discurso antisistema. Sin embargo, sus límites radican con la conciencia debilitada del valor de la democracia y su imposibilidad de resolver materialmente los problemas que declaman. Todos estos discursos, transversalizados por el eje del odio, legitiman la intolerancia, lo que puede provocar consecuencias graves y violentas. La pregunta sigue siendo, ¿qué autocríticas construimos respecto de los modos de difundir las ideas del campo nacional y popular? ¿Cómo le hablamos a las juventudes? ¿Cómo ensamblamos un relato que incluya nuestras banderas históricas, pero dando espacio a nuevas demandas, modalidades y lenguajes? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo damos respuesta a la falta de proyección de una vida mejor para las nuevas generaciones y los tiempos venideros? Escenario regional. En la década del 90, el consenso neoliberal global atravesó a toda nuestra región con gobiernos funcionales a la estrategia de dominación norteamericana, dejando a los pueblos de Latinoamérica el lugar de lucha y resistencia y la creación de mecanismos regionales de articulación fuera de las instancias estatales. Cuando ese ciclo entró en una crisis profunda en nuestros países, aconteció la llegada de gobiernos populares que pusieron freno al proceso neoliberal, generando lo que Rafael Correa llamó un cambio de época, y otros nombran como década ganada. Este periodo, iniciado con Chávez en 1999 en Venezuela,
al que se le sumarían Lula y Dilma en Brasil, Néstor y Cristina en Argentina, Evo en Bolivia, Tabaré y Pepe Mujica en Uruguay, Correa en Ecuador, entre otros y otras, construyó también mecanismos de integración soberanos que enfrentaron al ALCA y lograron incorporar las demandas populares al proceso integrador de América Latina. La victoria electoral en 2015 de Macri en Argentina, el golpe parlamentario de Dilma en el 2016 en Brasil, la crisis recurrente en Venezuela y las dificultades de Evo Morales para instalar una nueva candidatura presidencial fueron el envión que las derechas en América Latina encontraron para instalar la idea del fin del ciclo progresista en nuestra región. La victoria de Alberto en 2019 fue uno de los puntales para empezar a desterrar el supuesto consenso de restauración neoliberal en la región. La presidencia de López Obrador en México, la rápida vuelta al gobierno en Bolivia del MAS, después de un año del gobierno de facto, las movilizaciones en Chile, que culminó con la Convención Constituyente y la posterior victoria de Boric a fines del 2021, la llegada al gobierno de Pedro Castillo en Perú y la consolidación de Lula como el candidato con mayor posibilidad de ser electo en Brasil a fines de este año, la movilización en Colombia y el proceso electoral en curso son algunas señales en esa misma dirección. Sin embargo, la victoria y recuperación en estos procesos electorales no permiten todavía hablar de una consolidación de un ciclo progresista popular en el continente, más allá de obtener resultados exitosos en el terreno electoral. Nuestro continente aún se encuentra atravesando un periodo de alta inestabilidad e incertidumbre en relación a las características políticas de la etapa. El impacto neoliberal en el país y lo que dejó en la sociedad. Para Argentina y la mayoría de los países de América Latina, la instalación de las políticas neoliberales tienen vigencia tanto en el plano económico como en el cultural y social. En términos económicos, el neoliberalismo profundizó el rol de nuestros países como proveedores de materias primas y mayor dependencia respecto de los precios internacionales de las mismas. También se profundizó la desindustrialización heredada de las etapas anteriores y se privatizaron importantes empresas de propiedad estatal a favor del capital extranjero, los bancos y grandes grupos locales. Este proceso condujo a una acelerada privatización, extranjerización y concentración económica profundizada en los últimos años. Este nuevo cuadro aumentó la necesidad permanente de importaciones, tanto de bienes de consumo como de capital, lo cual implicó que la escasez creciente de divisas se intentara resolver contrayendo deuda externa, aplicando ajustes y o reduciendo el consumo interno, lo que terminó desembocando en crisis recurrentes en un Estado-nación con menos recursos, que se fue retirando de los roles económicos otorgados en la etapa del estado de bienestar. Aquellas políticas significaron el despido de miles de trabajadores y trabajadoras y provocaron un notorio avance de la pobreza y la desocupación, lo cual sería un rasgo distintivo de la nueva estructura social, que acompañó en paralelo a la nueva economía. Importantes derechos sociales ligados al empleo, al poder adquisitivo de los salarios y a la seguridad social entraron en un tobogán en el cual fueron vulnerados crecientemente desde el acceso a la alimentación y la salud al acceso a la vivienda mínimamente digna. Esta característica de la nueva estructura económica y sus consecuencias sociales, gestionada por el neoliberalismo, son hechos conocidos que siguen provocando buena parte de los rechazos y reacciones populares, que abrieron posibilidades al surgimiento de los gobiernos del primer ciclo progresista popular con el mandato de modificar esas realidades y sustentado en la conciencia mayoritaria del derecho a una vida digna. Las alternativas al neoliberalismo, de los gobiernos kirchneristas al frente de todos. Es importante resaltar y destacar permanentemente que desde el 83 a la fecha hay un antes y un después en nuestra historia social y política en los gobiernos kirchneristas y los precedentes, ya que hubo logros muy significativos valorados y atesorados por la población que hay que destacar. Un crecimiento del PBI anual, desendeudamiento y baja inflación, modificación de la Corte Suprema menemista, la disminución del desempleo que pasó del 21 al 7,8%, la valoración del salario real vía la reapertura de paritarias, la nacionalización de los fondos de pensión, las políticas de inclusión como la AUH y la NNIA, una política sistemática e integral de memoria, verdad y justicia. Argentina se convirtió en vanguardia mundial en la defensa, regulación y política de derechos humanos,
la Ley Nacional Educativa y la Ley de Presupuesto Educativo, que intentaron revertir o al menos paliar las consecuencias